Sean todos bienvenidos a la Iglesia Bíblica de Cypress. Permiso. Es un gozo el estar nuevamente en este lugar para adorar a nuestro Señor Jesucristo. Damos gracias a Dios por la presencia de todos y cada uno de ustedes. Nos gozamos en el Señor de que usted nos acompañe en esta mañana. Y obviamente, si usted nos visita, pues estamos honrados con su presencia y deseamos que usted sea bienvenido a este lugar, bienvenida, y que Dios le bendiga mucho, ¿verdad? Estamos felices con que nos visite y esperamos que desee hacer de este lugar su casa, su hogar. Amados, ustedes saben que estamos siguiendo una serie basada en la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Roma, y hoy vamos a ver los versos 2 al 4. Romanos capítulo 14, versos 2 al 4. Abre tu Biblia, por favor. Romanos 14, versos 2 al 4. Recuerden que esta porción está hablando sobre la relación que debe existir entre los creyentes débiles y los fuertes, ¿verdad? Y abarca todo el capítulo 14 y parte del capítulo 15. Por amor a ustedes nada más estoy dividiéndolo en secciones, no lo estoy haciendo completo porque la predicación sería un poco larga, así que prefiero dividirla en varias partes para que obviamente no ocupe tanto tiempo. Y hoy vamos a ver los versos 2 al 4, donde dice así la Escritura, dice así la palabra de Dios. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Les invito a orar. Amado Dios, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias porque en ella tú te has revelado. Ella es la verdad y en ella, Señor, tú nos enseñas la manera en que tú quieres que vivamos. Rogamos, Señor, que al venir a ella en esta mañana, Padre, tu Espíritu Santo nos ilumine y nos capacite para entender el significado, la enseñanza de esta palabra, Señor. Y también, Señor, te rogamos sobre todas las cosas que tú nos ayudes y que esta palabra pueda ser aplicada a nuestras vidas y que seamos no solamente oidores de ella, sino también hacedores, Señor. Ayúdanos a ser obedientes. Y rogamos todo esto, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, y te damos gracias. Amén, amén y amén. Amados, ¿se imaginan ustedes qué sería si de repente ustedes lo llevaran a vivir al palacio de un rey? ¿Se imaginan que le digan que a partir de hoy le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía? Wow, yo creo que sería una experiencia tremenda, ¿verdad? Nada más de imaginarnos los banquetes que deben darse los reyes. Bueno, pues obviamente pues muchos dirían, ¿sabes qué? La mayoría de nosotros quizás diría, ¿sabes? Me gustaría vivir una experiencia como esta, estar en la mesa de un rey ahí, viendo a ver qué son las cosas que come, ¿cierto? Bueno, pues déjame decirte, literalmente eso fue lo que le sucedió a unos jóvenes en la Biblia. Literalmente eso fue lo que le sucedió a 4 jóvenes judíos llamados Daniel, Ananías, Misael y Azarías, cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, conquistó el reino de Judá, el reino del sur, en el año 605 antes de Cristo. Ahora, lo extraño, y me imagino que es extraño para mí, quizás para algunos de ustedes no lo es, lo extraño para mí es que se dice que Daniel pidió al jefe de los eunucos, que era quien le servía los alimentos, que solo le dieran para comer legumbres y agua. Imagínense. O sea, nada más traigan a comer legumbres y agua. Ahora, no existe en el Antiguo Testamento ninguna ley que diga que los judíos tenían que ser vegetarianos. ¿Ok? Entonces, ¿por qué Daniel pidió esto?
Y lo que le estoy diciendo, usted lo puede encontrar en versículos bíblicos. El primer texto que cité fue Daniel 1.5, el segundo texto que cité fue Daniel 1.12. Y en Daniel 1.8 se nos dice que Daniel se propuso en su corazón no contaminarse con la comida, la porción de la comida del rey, ni con el vino que el rey bebía. Daniel se propuso en su corazón no contaminarse ni con la comida ni con la bebida del rey. Ahora, ¿a qué se refiere eso? ¿Por qué Daniel no quería compartir aquellas comidas? ¿Ok? Bueno, hay dos razones. Las comidas y las bebidas paganas eran dedicadas muchas veces a los ídolos, a los dioses falsos, ¿verdad? Y degustar esas comidas o comer esos alimentos era como honrar a esas deidades. Pero la razón principal era que la comida en la mesa del rey no era kosher. Quizás usted ha oído esa palabra, ¿verdad? La usan mucho los árabes y los judíos. La comida kosher. El término kosher significa acto, significa adecuado, conveniente. Y está relacionado al conjunto de alimentos que son aptos para consumir y que son preparados acordes a las costumbres, a la tradición de la ley del Antiguo Testamento. Por tanto, en la ley del Antiguo Testamento había una serie de animales que habían sido prohibidos por Dios, no debían comerse, habían sido declarados animales inmundos bajo la ley del Antiguo Testamento. Y obviamente en la mesa del rey, muchas veces aquellos animales formaban parte del banquete. Y es por eso que Daniel decidió no participar de aquella comida. Ahora, es importante que entendamos esto dentro del contexto, ¿verdad? El contexto histórico. O sea, las leyes que había dado Dios en el Antiguo Testamento, la ley mosaica, incluía leyes ceremoniales, leyes morales, leyes sanitarias, leyes alimentarias. O sea, la ley incluía muchas variantes, muchas cosas. Y la vida de los israelitas, la vida de un judío, la vida del pueblo de Israel, era como un culto ofrecido a Dios. O sea, cada día el israelita debía vivir para la gloria de Dios. Por eso ellos debían distinguirse del resto de las naciones en todo lo que comían y en todos los sacrificios que ellos ofrecían. ¿Ok? La comida de los judíos debía ser diferente, había sido de alguna manera, Dios la había instituido como parte de sus leyes. Solo los animales limpios que Dios había declarado como limpios eran los que podían comerse y eran los animales que podían ofrecerse a Dios como sacrificio bajo la ley ceremonial. Usted puede ver esos animales en Levítico capítulo 11, versos 1 al 45 y en Deuteronomio capítulo 14, versos 3 al 21. Allí se explica cómo esas leyes regulaban los animales limpios y los inmundos. Y solamente podían comerse y solamente podían ofrecerse los animales limpios, ¿verdad? Ahora, en la iglesia de Roma habían creyentes que eran gentiles y habían creyentes que eran judíos. Estaban compuestos, era una iglesia mixta, estaba compuesta por ambos grupos, ¿verdad? Entonces no es extrañar que en esta iglesia empezaran a existir diferencias en cuanto a lo que se debía y no se debía comer. Y obviamente dentro de la iglesia habían creyentes que eran fuertes espiritualmente o maduros espiritualmente y creían que se podía comer toda clase de alimento. Y habían otros que eran débiles y debido a que venían de un trasfondo donde la tradición y donde la ley judía les había enseñado que no debían comer ciertos animales, y entonces ellos decidieron, como Daniel, comer solamente legumbres, como vemos aquí en Romanos capítulo 14, verso 2. Al final del verso 2 dice que había algunos hermanos que comían solamente legumbres. Ahora, el resultado es que esto causó obviamente que ambos grupos comenzaran a tener contiendas, a menospreciarse y a juzgarse mutuamente. Y Pablo nos enseña aquí a los creyentes que no debemos juzgarnos por lo que comemos. ¿Ok? No debemos juzgarnos por lo que comemos. ¿Por qué no debemos juzgarnos? Bueno, Pablo nos da aquí
En primer lugar, una exhortación en los versos 2 y 3, y después una explicación en los versos 3 y 4. Y yo quiero que usted piense, quizás alguno de ustedes diga, yo no tengo ningún problema con lo que se come. Si usted ha venido de alguna secta como los adventistas o testigos de Jehová u otros, hay algunas sectas en las cuales se le dice a las personas que hay ciertos animales que no pueden comer. Y quizás para usted todavía, si ha llegado de ahí en poco tiempo, vea esto como no está seguro de lo que está haciendo. Por tanto, es importante que entendamos esta exhortación del apóstol en los versos 2 y 3. Dice el apóstol Pablo, Romanos 14:2 dice, porque uno cree que se ha de comer de todo. Bueno, ese soy yo. Yo creo que se ha de comer de todo. Pero déjeme decirle, la verdad es que no como muchas cosas. Soy bien picky para comer. Bien. Pero realmente la Escritura dice, pero uno cree que se ha de comer de todo. O sea, las personas fuertes en la fe, las personas maduras en la fe, están convencidas de que bajo el nuevo pacto, bajo el pacto en Cristo, en el cual nos encontramos, no existe ninguna restricción sobre los tipos de alimentos que usted puede consumir. Bien, usted puede comer lo que usted quiera, lo que le guste, lo que le apetezca, lo que tenga dinero para comprar. Bien, entonces no existe ninguna restricción bajo el nuevo pacto, ¿ok? No hay restricciones ceremoniales ni dietéticas, eso quedó atrás. Y Jesús mismo enseñó sobre esto en Marcos capítulo 7, versos 18 y 19. Jesús dijo que los alimentos no pueden contaminar a nadie. Vamos a ver Marcos 7, 18 y 19, dice así. Jesús dice, ¿no entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en el corazón, sino en el vientre y sale por la letrina. Eso decía, haciendo limpios todos los alimentos. Ahora, ¿a qué se refiere esto? La comida es algo físico, es algo material y no puede contaminar el corazón del hombre, ¿verdad? Y la Biblia lo que dice es que del corazón del hombre es que salen las inmundicias, los hurtos, los adulterios. O sea, el corazón del hombre, la parte espiritual es la que se contamina. ¿Bien? El alimento no puede cambiar eso, no cambia la parte espiritual. Así que tenemos que entender que en el Antiguo Testamento había una serie de normas, de restricciones que ahora no están vigentes en el Nuevo Testamento. Esas leyes ceremoniales, esas leyes sanitarias y todo lo demás quedaron en el Antiguo Testamento. La verdadera adoración no es un rito externo. Recuerda que en el Antiguo Testamento para adorar la persona tenía que ir al templo, tenía que llevar un cordero, tenía que sacrificar ese cordero en su nombre, tenía que poner las manos sobre él. El sacerdote venía y degollaba el cordero que era ofrecido en sustituto. Todo eso formaba parte de la adoración en el Antiguo Testamento. ¿Recuerda eso? Pero en el Nuevo Testamento ya Cristo vino, el Cordero de Dios vino y murió por nosotros. Y Jesús mismo dijo que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Juan 4:23. O sea, para adorar a Dios usted no tiene que ir a un lugar. Usted adora a Dios en todo cuanto usted vive, hace, piensa. ¿Ok? Todo lo que hacemos debe ser un acto de adoración. Nuestras vidas deben ser un acto de adoración continuo. ¿Ok? O sea, en el Antiguo Testamento la ley daba la explicación de cómo se debía adorar. En el Nuevo Testamento la Biblia nos sigue explicando cómo debemos adorar, pero la manera de adoración cambió porque ahora en Cristo, a través de Cristo, usted y yo tenemos acceso directo a Dios y no necesitamos un mediador, un sacerdote. Cristo es el sumo sacerdote perfecto, Cristo es el rey perfecto y Cristo fue el sacrificio perfecto que fue inmolado por nosotros. ¿Ok? Por tanto, a través de Cristo, cuando una persona pone su fe en Cristo, tiene acceso directo y personal a Dios. En el Nuevo Testamento, todos nosotros somos sacerdotes de Dios. ¿Por qué? Tenemos acceso directo a Dios. Todos.
sin excepción, todo creyente. Bien, ahora, esa transición ya había ocurrido, pero los judíos débiles en la fe sentían que no podían comer estos alimentos que no eran kosher, que no habían sido preparados conforme a la ley, y como nos dice Pablo, ellos no podían comerlos con fe. Y la Biblia nos dice que el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe, dice la Escritura, es pecado. Eso está en Romanos capítulo 14, verso 23. O sea, estas personas no se sentían en la libertad de comer estas cosas. Se sentían, sus conciencias no estaban libres para comer estas cosas. Y cuando una persona que es débil en la fe viola su conciencia, está pecando. ¿Ok? Y es importante que entendamos eso. El apóstol Pedro, fíjense, el apóstol Pedro tuvo problemas de conciencia y actuó como un creyente débil en la fe, pues siendo un cristiano ya por algún tiempo, la Escritura nos dice que él tenía cierto temor en comer ciertos animales que habían sido declarados ceremonialmente inmundos bajo el antiguo pacto. Dios le dio una lección al respecto en la Escritura. Usted puede ver conmigo en Hechos capítulo 10, versos 13 al 16, se dice que, y le vino una voz y le dijo, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no. O sea, aquí está claro que hay como un diálogo entre Pedro en esta visión, entiende que está hablando con Dios, ¿verdad? Y dice, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. O sea, él estaba orgulloso de eso. ¿Ve? De esa manera le había honrado a Dios. Verso 15 dice, volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. O sea, 3 veces Dios le dijo, Pedro, mata y come. Y él decía, no, yo no he comido ningún animal inmundo. Y allí en esa net, él vio todo tipo de animales. Bien, en ese contexto, Pedro, su conciencia todavía, aún siendo cristiano, sentía que haciendo esto violaba la ley de Dios. Él tenía escrúpulos. Ahora, lo mismo pasaba con los creyentes, otros creyentes allí. Había cristianos gentiles dentro de la iglesia de Roma que habían estado involucrados en la adoración a los dioses paganos. Y como parte de esa adoración, los adoradores tenían que llevar comida al templo. Y las comidas que no eran consumidas en el día, los sacerdotes llevaban esa comida en la noche, los mandaban esas comidas en la noche para que fuera vendida en los mercados. Y en los mercados, cuando las personas iban al otro día a comprar, parte de la comida que estaba en el mercado había sido traída de esos templos que había sido anteriormente ofrecidas a los dioses paganos. Y muchos creyentes gentiles que se habían convertido al cristianismo sentían escrúpulos porque sabían que esa carne que estaban comprando en el mercado, esa carne que ellos habían comprado allí, bien podría haber sido sacrificada anteriormente a los ídolos. ¿Ok? Ahora yo quiero que usted entienda algo. Y esta es una pregunta muy importante en teología, ¿verdad? ¿Recuerda lo que dice el libro de los Salmos sobre los ídolos? Tienen ojos, mas no ven. Tienen oídos, mas no oyen. Tienen manos, mas no pueden. O sea, ¿un ídolo qué es? No es nada. Ninguna ofrenda a un Dios falso es válida. ¿Por qué? ¿Cuántos dioses existen? Un solo Dios vivo y verdadero. El Dios de la Biblia. Por tanto, no debemos temer a ningún ídolo. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Es importante que entendamos esto. Un ídolo no tiene ningún poder. Los ídolos simplemente son obra de los hombres. Existe un solo Dios vivo y verdadero. Y Pablo dice, ¿sabes qué? Para que no tengas problemas de conciencia cuando vas a comprar comida al mercado, bueno, pues es fácil. Primero los Corintios 10:25 dice,
de todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivo de conciencia. O sea, tú no preguntes de dónde vino la comida. Si alguien le ofreció un ídolo, ese es su problema. En fin de cuentas, ese ídolo no tiene ningún poder sobre ti. Y si tú eres cristiano y tú estás dándole gracias a Dios por esos alimentos con conciencia tranquila y para ti no representa ningún problema, nada te puede hacer daño. ¿Entendiste eso? Pablo está diciendo que los cristianos no debemos dudar en comprar carne y comerla sin sentir culpa o comida, de donde venga, ¿ok? Porque los dioses falsos no existen en realidad. Solo hay un Dios vivo y verdadero, que es el que ha provisto todo lo que existe en este universo, proviene de Dios. ¿Ok? Toda planta proviene de Dios. Todo animal, Dios los creó. Y Dios es el dueño de todo lo que existe. ¿Bien? Y la Biblia nos dice en 1 Timoteo 4 y 5, que todo lo que Dios creó, fíjense, Dios es el creador, Dios es el dueño, es bueno. Y que nada es de desecharse si se toma, y esta es la parte que tienen que entender los creyentes, si se toma con acción de gracias, o sea, dándole gracias a Dios por los alimentos, porque Él es el que te provee, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. ¿Bien? O sea, la palabra de Dios nos enseña que las restricciones dietéticas quedaron atrás, han sido abolidas y un cristiano puede comer de todo. ¿Okay? Ahora, cuando usted come debe hacerlo con acción de gracia, debe recordar siempre que al final de cuentas es Dios quien le provee esos alimentos. Es Dios quien nos provee todo lo que tenemos para comer. ¿Bien? Ahora, el dilema aquí está. El dilema aquí está, es que hay personas que, como digo, vienen de un trasfondo donde han aprendido errores teológicos y que piensan que eso puede ser un pecado para ellos. ¿Bien? Y cuando usted va a hacer algo, recuerde, todo lo que usted hace debe hacerlo para la gloria de Dios. Y si usted va a comer, debe hacerlo con acción de gracias y debe hacerlo con alabanza a Dios y debe hacerlo con gratitud y teniendo en cuenta que Él juzgará todas sus acciones, como dice Romanos capítulo 14, versos 8 al 12. Ahora, si una persona tiene problemas de conciencia, debemos tener cuidado cuando estamos alrededor de personas que son débiles en la fe, sobre todo si es una persona que viene de un trasfondo que no tiene la misma experiencia que nosotros, debemos tratar de ser un ejemplo de fe para estas personas y evitar por todos los medios en convertirnos en una piedra de tropiezo. O sea, ¿qué le estoy diciendo? Si usted está con un hermano que ha venido de una de esas sectas y que tiene prejuicio a la hora de comer esto, no le diga, ¿sabes qué? Tú eres un tonto y déjate de eso. Esa no es la solución, ¿verdad? Uno debe explicarle la verdad de que Cristo nos hace libre, ¿ok? Cristo nos hace libre para comer todo lo que existe. Y como digo, habían tanto gentiles como judíos que tenían convicciones que le impedían comer libremente en aquel contexto. Ahora, Pablo a los creyentes fuertes en la fe, sean judíos o sean gentiles, les recuerda, fíjense lo que dice Romanos 14:15, pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. O sea, si usted está con un hermano que es, vamos a decir, recién convertido y ha venido de una de esas sectas y tiene todavía prejuicios en cuanto a lo que puede o no puede comer, y usted de alguna manera le impone su libertad en Cristo, le puede hacer daño a esa persona. Tiene que esperar, tiene que explicarle la verdad y dejar que el Espíritu de Dios aplique esa verdad a su vida. ¿Se entiende? Y no convertirse en una piedra de tropiezo, no hacer algo que pueda lastimar a esa persona. Porque si lo hace, dice la Escritura, ya no andas conforme al amor. Y recuerda que la ley nos manda amar al prójimo como nos amamos a nosotros mismos. No debemos hacer nada que hiera la conciencia de otra persona. ¿Se entiende lo que estoy explicando? Es importante que entendamos eso. Si la persona todavía es débil en la fe, debemos explicarle con amor y tener paciencia.
¿Ok? Un creyente débil puede herirse cuando ve a un hermano que es fuerte en la fe hacer algo que él considera que es pecaminoso. En otras palabras, ¿sabe qué? Bueno, mire, aquí no veo mucho, pero por ejemplo en mi país existe la santería y existe mucha gente que se dedica a eso. Y sabe, imagínate que te inviten a comer en una casa donde la persona está de alguna manera involucrada con eso. ¿Ok? Y quizás allí hay una persona que es nuevo en la fe y tiene temor de comer en ese lugar porque piensa que allí le pueden hacer un daño o algo de eso. Entonces uno tiene que entender a la persona débil en la fe, porque como creyente yo sé que no importa la brujería que echen, ninguna brujería tiene poder contra mí a menos que Dios tenga la autoridad, le dé la autoridad a un demonio para hacerme daño. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? De ahí en fuera, nada ni nadie puede tocar a un hijo de Dios a menos que Dios lo permita y sea su voluntad. ¿Se entendió eso? Ahora, yo tengo libertad en eso, pero puede que un hermano sea débil en la fe y no la entienda, tenga temor en compartir algo que viene de ese tipo de convicción. ¿Ok? Y Pablo nos enseña a ser sensible, a ser comprensivo con las debilidades de los hermanos. Y Pablo nos da otra exhortación a los hermanos fuertes en la fe. En Romanos 14, 21 dice, bueno es no comer carne, fíjense, bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. O sea, dentro de ese contexto es mejor ¿qué cosa? Evitar herir la conciencia del hermano débil. Aunque yo sea libre, mi libertad no puedo usarla en ese contexto. No hacer nada que hiera a mi hermano, nada que lastime a mi hermano. Bien, el cristiano fuerte debe estar dispuesto a renunciar a su libertad cristiana por el bienestar de la persona que es débil. Recuerden lo que dijo Pablo en la carta a los Corintios, cuando Pablo dijo en 1 Corintios 10:23, todo me es lícito, dice Pablo, fíjense, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. En otras palabras, Pablo decía, ¿sabes qué? Yo puedo hacer lo que sea. ¿Sabe que Pablo no sentía que él estaba bajo obligación ninguna en la ley? Pablo sabía que él era libre en Cristo. Sin embargo, cuando él estaba cerca de los judíos, él guardaba las normas judías, las leyes judías, para no convertirse en tropiezo de estas personas. Aun cuando él sabía que era libre en Cristo. ¿Ok? Y el punto que quiero que usted entienda conmigo es que el cristiano es libre de comer cualquier tipo de alimentos. Si usted es cristiano, amado, entienda eso. Usted es libre de comer cualquier tipo de alimento. Pero Pablo nos dice en 1 Corintios 8, 9 al 13, dice, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, dice Pablo, para no poner tropiezo en mi hermano. ¿Se imagina la convicción de este hombre? No comeré carne jamás, dice Pablo, si eso me va a ayudar a evitar que alguien caiga, sea tropiezo para esa persona. O sea, Pablo limitaba su libertad a pesar de que él sabía de que era libre de esas restricciones. Bien, recuerde que cuando Pablo estaba con los gentiles, comía con los gentiles, participaba con los gentiles. Y recuerda que Pedro hubo una ocasión en que estaba con los gentiles, pero cuando llegaron los judaizantes se empezó a retraer y se empezó a aislar porque tenía temor. Ahora, él sabía que estaba libre, sin embargo, su conciencia en ese contexto no fue genuino, no actuó éticamente. Bien, entonces Pablo llama a aquellos que son fuertes y maduros en la fe, a que se sientan libres de comer de todo. Y después dice, y el otro que es débil, come legumbres. O sea, la persona que es débil aquí no se siente en libertad de comer de todo, nada más come
legumbres. El fuerte confía en que Dios ha eliminado todas las restricciones y el débil se limita a comer solo verduras y agua. Yo no sé cómo pueden vivir de esa manera realmente, porque yo no podría vivir una semana a verduras y agua, realmente. Soy carnívoro de pura cepa. Pablo dice, el que come no menosprecie al que no come. O sea, el apóstol obviamente se dirige en primer lugar a los fuertes y les dice que no menosprecien. ¿Sabe lo que significa el término menospreciar ahí? Significa despreciar, tratar con desprecio, ridiculizar a los débiles. O sea, el hecho de que usted sea libre no le da el derecho de ridiculizar a otra persona y decir, ¿sabes qué? Tú eres un tonto creyendo eso. No es la manera de hacerlo, ¿verdad? Y eso, primero él se dirige a los fuertes y después dice a los débiles. Y el que no come, no juzgue al que come. El término juzgar ahí significa, y también es un término fuerte el que usa Pablo ahí, ¿ok? Significa expresar un juicio u opinión sobre cualquier persona o cosa, y este juicio comúnmente era desfavorable. ¿Bien? O sea, es cuando la persona dice, mira, este hermano no es espiritual, él no sigue las reglas que seguimos nosotros, este hermano no es espiritual, no es maduro, es un incrédulo. O sea, en este caso, la conciencia de esta persona se está también juzgando a otro hermano. Y el punto aquí, amado, es que muchas veces nos atacamos unos a otros por cosas como esta, como por la comida, que realmente no debería suceder dentro de la iglesia. Un tema como este no debería en ninguna manera dividir o causar conflictos dentro de una congregación. Y Pablo comienza exhortándonos a que seamos libres en cuanto a esto y que tengamos paciencia y misericordia los unos con los otros. Ahora, después de darnos la exhortación, Pablo nos da una explicación, versos 3 y 4. La segunda parte del verso 3 y verso 4, Pablo dice, porque Dios le ha recibido. ¿Lo ve ahí? O sea, el contexto evidencia que la razón por la que no debemos juzgar a esos hermanos, ¿sabe por qué es? Porque también son creyentes. Y si Dios, que es el Señor, los ha recibido, ¿quiénes somos nosotros para excluirlos? ¿Bien? Y esta enseñanza se aplica a ambos, los débiles en la fe, los fuertes en la fe. Al que come libremente y al que come solo verduras. No debemos juzgar a la otra persona. Y el punto es que si Dios acepta tanto a los débiles como a los fuertes en la fe, ¿quiénes somos nosotros para condenarlos? Ese es el punto que el apóstol está haciendo ahí. Dios acepta por igual al débil en la fe como al fuerte en la fe. Por tanto, se nos manda a nosotros que también nos aceptemos unos a otros en este punto. Fíjense lo que dice el verso 4. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Fíjense, y esto es importante. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? O sea, para evitar, y recuerde que aquí estamos hablando de temas que están, obviamente, son controversiales, pero que no hay, en este caso, son éticos, morales, y no hay una instrucción clara al respecto, en el sentido de que no son parte de lo que la Escritura simplemente nos dice que comamos cualquier cosa, y ya es libertad de cada cual lo que debe y no debe comer, ¿verdad? Hay cosas que yo no como porque no me gustan, no las quiero comer, y es parte de mi libertad en Cristo, ¿ok? Ahora, Pablo está dando aquí, ahora pasa de la parte práctica a la parte teológica, y nos da una enseñanza teológica. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? O sea, para evitar la tendencia a juzgar a las personas sobre este tipo de temas que no son doctrinales o morales, ¿bien? No son doctrinales ni morales y obviamente hay cierta libertad en esto. Debemos tener en cuenta, en primer lugar, el hecho del señorío de Cristo. El hecho del señorío de Cristo. Fíjense, Pablo dice aquí, ¿quién eres tú para juzgar al criado ajeno? ¿A quién le sirves tú? ¿A quién le sirve cada uno de los que estamos aquí? ¿Quién es el Señor de la iglesia?
¿Ok? ¿Qué derecho tienes tú y qué derecho tengo yo de juzgar la conducta de otro cristiano cuando se trata de un asunto de este tipo, un asunto de conciencia, en que cada cual es responsable delante de Dios? O sea, usted a quien tiene que dar cuenta en asuntos como estos, ¿a quién es? Es al Señor, es a Cristo. No es a mí, no es a otra persona. Recuerda, no estamos hablando aquí de temas doctrinales. Cuando la Escritura dice que no debemos robar, no debemos matar, son asuntos en los cuales la iglesia es responsable de exigir a los cristianos que dicen que son cristianos a que esté dentro del patrón bíblico. ¿Me explico lo que estoy diciendo? Estamos hablando de asuntos aquí que son éticos o morales, pero que no están ni prohibidos en la Escritura. Hay libertad en Cristo. Es la diferencia en este tema, ¿verdad? Así que, ¿eres tú Dios para juzgar a estas personas? ¿Esa persona es responsable ante ti? ¿Por qué tú eres juez de esta persona? O sea, en estos asuntos que hay libertad, esta persona es libre delante de Dios de vivir como Él entienda o ella. Solo Dios tiene el derecho de juzgar y ordenar y condenar a estas personas. Él, y esto es importante que lo entendamos, Jesús no ha delegado su autoridad de juicio a nadie más. ¿Entiende eso? ¿Sabe que Jesús es el juez? Y es ante quien vamos a comparecer para dar cuenta de todas nuestras acciones. Él no ha delegado esa autoridad a nadie más. O sea, este privilegio de juzgar le corresponde únicamente al Señor. Y recuerde nuevamente, estoy enfatizando, si una persona está en Cristo, vive en la iglesia, dice que es creyente, y la Biblia dice que no debe hacer ciertas cosas, y las está haciendo y es público, la iglesia tiene el deber, la responsabilidad de llamarle la atención y decirle, ¿sabes qué? Está yendo en contra de la ley de Dios. ¿Ok? Estamos hablando de temas que son grises y que no hay una dirección clara del Señor al respecto. Es a eso a lo que estamos refiriendo. Dios tiene el derecho de decirle, solamente Dios tiene el derecho a decirle a una persona lo que deben y no deben hacer en estos asuntos de conciencia, ¿verdad? Si usted decide comer de todo, lo hace para el Señor. Y si usted decide que solamente debe comer ciertas cosas, también lo hace para el Señor. Si deja de comer ciertos alimentos, recuerde que lo está haciendo para el Señor. Ahora, tenemos que entender todo esto dentro del contexto en que está aquí hablándonos, ¿verdad? Dios nos ha dado libertad para servirnos por amor los unos a los otros y para vivir la vida de una manera que le honre a Él y le dé gloria a Él dentro del marco de la libertad cristiana. Todos tenemos que aprender que nuestras actividades deben tener su base en el hecho de que le pertenecemos a Dios. Cuando usted hace algo, recuerde, usted debe procurar glorificar a Dios en todo lo que hace, aún en lo que come, aún en lo que bebe. Dice después, para su propio Señor está en pie o cae. Y esto es lo importante, es lo que quiero reforzar. Al presentar la ilustración del criado y del Señor, Pablo enfatiza un punto teológico que se desprende de su enseñanza en todo lo que él ha venido enseñando en la epístola anteriormente. Bien, ahora, el dueño, el amo, si un criado se comporta adecuadamente, dice que quedará en pie. Significa que el amo lo va a recompensar. Pero si un criado no obedece y actúa de manera equivocada, dice, él caerá. ¿Ok? Sin embargo, fíjense, nuestro Señor no solo evalúa aquellas cosas que hacemos, sino que también Él mismo es quien nos sostiene. Fíjense lo que dice después, pero estará firme. ¿Lo ve ahí? El débil, aquella persona que es débil en la fe, debe ser reconocido y tratado como tal, porque su debilidad no es incompatible con la aceptación ante Dios. Y aun cuando es débil en la fe, fue Dios quien lo llamó a salvación y es Dios quien lo va a sostener hasta el final. ¿Se entiende eso?
Es Dios quien lo va a sostener. La Biblia dice que la obra que Él comienza, Él la perfecciona. La realidad es que todos los creyentes, y esto es lo que quiero que usted entienda al final, todos los creyentes somos débiles, en el sentido de que todo lo bueno y todo lo justo que usted y yo hacemos proviene de Dios. Es Dios quien produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Y no es producto de nuestra propia fuerza ni de nuestra propia sabiduría. Fíjense lo que dice después, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. ¿Lo ve ahí? Poderoso es Dios para hacerle estar firme. Solamente Dios tiene ese poder. Solamente Dios puede sostener a una persona hasta el final para que no caiga. Solamente Dios ha determinado que esa persona, aún a pesar de su debilidad, Él la ha llamado y por tanto Él la sostendrá. Recuerda lo que dijo Jesús en Juan 10, 27 y 28. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. ¿Qué significa? Significa que cuando una persona está en Cristo, aun cuando sea débil, está segura en Cristo. Tiene vida eterna. La seguridad de las ovejas reside en el pastor de las ovejas, el que tiene el poder para sostenerlas. ¿Ok? Ahora, el punto que quiero que usted entienda aquí, amado hermano, es que estamos hablando de un tema en el cual cada uno de nosotros tiene libertad de conciencia en cuanto a lo que debe o no debe hacer. Y la Biblia nos enseña, obviamente, que un cristiano puede tener la libertad plena y la confianza de que puede comer cualquier cosa, pero depende de la convicción de cada cual el aceptarlo o no. Ahora, lo primero que tenemos que ver es que lo que no debemos hacer, y es que no debemos condenar a otros cuyas convicciones sean diferentes a las nuestras en asuntos como este, que son asuntos de conciencia. En segundo lugar, no debemos tratar de imponer nuestras preferencias personales o tradiciones sobre los demás. Y en tercer lugar, no debemos menospreciarlos ni considerarlos menos espirituales porque no están con nosotros, no están de acuerdo con nosotros en estas cosas. O sea, estas tres prioridades tenemos que tener. Ninguna de estas cosas debemos hacer. Lo que sí debemos hacer es aceptar a aquellas personas que son débiles en la fe sin juzgarlos y debemos procurar no convertirnos en piedra de tropiezo para ellos, sino actuar de una manera que honre a Dios, glorifique a Dios y que ayude al débil en la fe a levantar. Y debemos recordar que al final de cuentas, esa persona a quien tiene que darle cuenta no es a nosotros mismos, sino a Jesús. Y por tanto, es a Él, ante Él, que su conciencia debe estar libre, debe estar tranquila. Y obviamente debemos instruirlo en la palabra de Dios para que también pueda experimentar la libertad que usted y yo tenemos en Cristo, porque en Cristo Dios nos ha dado libertad plena. Dios nos ha dado la libertad para vivir de una manera que honre su nombre. Yo te invito a orar. Amado Dios, te damos gracias por tu misericordia. Señor, ayúdanos a ser pacientes los unos con los otros y a no juzgarnos sobre temas que obviamente, Señor, tú nos das libertad y te pedimos perdón por las veces que hemos juzgado a otra persona o nos hemos convertido en tropiezo para ella. Nos ponemos en tus manos y te pedimos, Señor, que tú nos bendigas y nos ayudes a crecer espiritualmente y que en especial tú seas con aquellos hermanos, Señor, que todavía están batallando con temas como estos. Ayúdanos a ser pacientes, a amarlos y sobre todas las cosas, Señor, también ilumínalos también para que ellos puedan entender la libertad de la cual gozan en Cristo, Señor. Te damos gracias y te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amado, voy a pedirle a los